Hola, soy María Elena Pérez Martínez, soy pedagoga, educadora musical, también trabajo con terapia familiar sistémica y mi vocación es educar en el amor. ¿Y qué tema más favorecedor para educar en el amor que la elección de una escuela? Agradezco muchísimo la invitación de Rosel y de Scholar en esta semana que están planteando para que ustedes puedan tener material que les contribuya a esta importante elección. Y en verdad lo miro así, lo miro como un acto de amor y de generosidad de los padres hacia sus hijos o de nosotros, que yo también soy mamá y mi esposo, ¿no? Hacia nuestros hijos, de qué escuela elegimos, porque la elección de la escuela tiene que ver con la elección de su destino, tiene que ver mucho con su destino. Generalmente ocupamos al menos 17 años escolares, al menos, donde vamos a estar en instituciones que van a contribuir en la formación de nuestros hijos, y seguramente así lo hicieron también contigo y con toda la sociedad, porque las escuelas son al fin y al cabo como este puente entre la familia y la sociedad. Y hoy quiero platicarte, más que como especialista, quiero platicarte como mamá. Y bueno, soy una mamá que pudo estudiar una carrera afín en la educación. He tenido posibilidad de trabajar en muchas escuelas, afortunadamente, porque eso me ha ampliado como la mirada de las metodologías, de la cultura educativa en general. Empecé a trabajar a los 15 años y a los 18 años ya estaba dando clases. He sido maestra toda mi vida y he podido también ocupar cargos como coordinadora, como directora y actualmente como asesora de varios colegios. Y eso me permite tener esta mirada, como les decía, mucho más amplia de diferentes contextos en diferentes realidades educativas, porque cada escuela tiene como una propia realidad educativa. Y yo quería hoy como enfocarme en la parte valórica del colegio que tú vas a elegir. Cuando hice alguna vez una formación en marketing educativo, el especialista nos hablaba de cómo se comportan los padres de familia y nos decía que muy pocos hablaban, preguntaban o se interesaban en los modelos educativos. Y realmente me ha tocado vivir eso. O sea, sí son muy pocos papás que llegan y que te preguntan qué tipo de metodología lleva la escuela, cuáles son como los autores en los que se basan, cuáles los programas. Más bien te preguntan sobre los servicios. Pero muy pocos te preguntan sobre la filosofía y los valores que maneja el colegio. Y desde mi perspectiva, es una de las cosas más importantes de observar, de meditar y de reflexionar. Te dije que quería platicarte desde el lugar de mamá. Y yo como mamá, lo que hice fue un gran acierto. Lo reconozco como algo que sí me encanta compartir, que las escuelas que elegí para mis hijos, sentí que fueron las escuelas que contribuyeron sobre todo a lo que yo como persona no podía ofrecerles tanto a mis hijos. Entonces fue una experiencia realmente nutridora y enriquecedora. Y
¿Y qué es lo que no les puedes ofrecer? No les puedes ofrecer muchas cosas que los colegios sí ofrecen. Y esa es la parte más grandiosa de trabajar en equipo, porque al final lo que vamos a hacer es un equipo. No es que nosotros podamos entregar una responsabilidad de educar a los hijos en la escuela. Nosotros vamos a complementar lo que la escuela ofrece con lo que nosotros en casa vamos a seguir favoreciendo. Yo me acuerdo que cuando mi hijo entró a la prepa, en la entrevista le preguntaron, y cuéntame quién te ha educado o en dónde te has educado. Y generalmente los alumnos contestan, pues bueno, en tal escuela, en tal instituto, en tal colegio. Y la persona que le estaba haciendo la entrevista le dijo, no, la respuesta siempre es en tu casa. La mayor parte de tu educación y de tu formación viene de casa. Nosotros solamente complementamos. Y creo que esa es la misión. La escuela viene a fortalecer tu proyecto educativo como padre de familia. Y por ello es muy importante conocer el tipo de filosofía valórica que maneja el colegio. Porque, como te contaba yo, mi primer trabajo fue muy pequeña, a los 18 años, pero me marcó mucho porque entré a trabajar a un sistema Montessori y yo no conocía el sistema. Y cuando entré al colegio y vi la metodología, realmente me enamoré de la metodología, me enamoré de la filosofía, porque una de las cosas que más hacía o que hace esta metodología es respetar al niño. Y me di cuenta en ese momento, y lo sigo sosteniendo, que no hay escuelas perfectas. No existen las escuelas perfectas, así como no existimos los padres perfectos. Y no existimos o no existen las escuelas perfectas porque tiene que ver mucho con el niño y con la familia. Yo observaba que el sistema en sí mismo era muy eficiente, tenía bases teóricas, tenía bases neurológicas, tenía bases muy sustentadas y sin embargo no era suficiente para que niños pudieran ser exitosos en la metodología. Lo que a mí lo que yo fui más bien concluyendo fue que tenía que ver mucho más con la coherencia de casa, con la coherencia de la escuela. Si estas dos coherencias se complementan, entonces el niño es exitoso, el niño lo logra bien, el niño lo logra mejor, lo logra de hecho muy fácil. Pero si la filosofía valórica no es coherente con la filosofía valórica y metodológica de los colegios que se eligen, a pesar de que sean muy buenos, al niño le cuesta mucho más, porque siempre va a estar como entre estas dos lealtades, lo que me dicen en la casa y lo que me dicen en la escuela. Y entonces me ha tocado mirar como durante todos estos años cómo hay niños que se quedan en medio de estas dos esferas y empiezan como a tener mucho más problemas de integrar la información de manera sencilla, fortalecedora, ¿no? Y a veces tienen que estar del lado de la familia o del lado de la escuela y eso para el niño es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos valores y creencias religiosos y no son compatibles con la escuela que elijo, para el niño va a ser muy difícil,
¿no? O si yo tengo unas creencias, por ejemplo, si yo tengo una escuela, voy a hablar al revés, si yo tengo una escuela donde tiene una metodología y una concepción o un sistema filosófico de inclusión y yo no soy incluyente por lo que sea, entonces al niño le va a costar mucho, ¿no? Porque si yo no voy a estar dispuesta, por ejemplo, a invitar a todo el salón, si no voy a invitar como selectivamente en un colegio donde se está aperturando como la inclusión, entonces voy a ir contra. Y a veces no nos ponemos a pensar cómo podemos ir en contra de el colegio que hemos elegido o cómo el colegio puede ir en contra sin darse cuenta de lo que en la casa se está postulando como axiológicamente como una jerarquía de valores importantes a seguir. Entonces, esta coherencia entre lo que yo pienso de la vida, entre lo que yo valoro de la vida y lo que la escuela valora de la vida, si entra en sintonía, va a favorecer un crecimiento y un desarrollo complementario, integral y fortalecedor para nuestros hijos, ¿no? Y por ello me parece tan importante que cuando tú estés mirando opciones, si te detengas a pensar qué es lo que más te interesa que la escuela te contribuya. Porque al final de cuentas hay muchas ofertas, pero la mejor va a ser en la que tú como adulto te sientas muy a gusto. Me ha tocado mirar que niños están felices en la escuela, pero que cuando el papá o la mamá no está, el niño, incluso cuando se le pregunta, pero tú cómo te sientes, si la mamá está presente, va a empezar a decir, no, pero yo no me siento tan bien por esto, y va a repetir lo que mamá dice. Y cuando tú lo observas en el día a día, ves que está disfrutando, ves que no hay ninguna dificultad, ¿no? Pero si no hay esta confianza, si no hay esta complementariedad y si yo no me siento en coherencia, entonces puede ser un poquito más complicado, ¿no? Por ejemplo, si yo te cuento un poquito de muchos de los casos que me ha tocado mirar, pero, por ejemplo, si yo estoy a favor de el respeto como de la personalidad y de esta búsqueda de identidad personal, y para mí no es relevante si mi hijo, si es varón, tiene el pelo corto, tiene el pelo largo, ¿no? Pues entonces hay que buscar una escuela así, porque si tu hijo va a traer el pelo largo, pero el reglamento del colegio que elegiste es que todos los niños tienen que estar incluso medidos de cómo se tienen que cortar el cabello, pues entonces van a entrar como en unas dificultades donde en verdad es impresionante cómo ocupamos tiempo en este tipo de desajustes valóricos que hay entre las familias y la escuela, mucho más que la atención académica que se les puede dar a los pequeños y que pueden aprovechar. Si hay temas que de repente vemos como temas sutiles, se vuelven como muy priorizantes en la hora del día a día si no son atendidos adecuadamente. Entonces, mi invitación es a, en verdad, sentir desde tu corazón, no desde tu mente, no desde como tú a lo mejor también hasta cierto punto como comodidad o como moda o como solo prestigio, sino es primero reconocer quiénes son como familia, qué valores son los que más les mueve
y después conocer profundamente a tu hijo y saber si esa metodología, si esa filosofía le va a venir a sumar a él y a ustedes como familia, o en algún momento se va a encontrar o contraponer con ustedes como familia. Y no es algo que los niños por sí mismos pueden decidir qué escuela. Me tocó también observar varias veces como familias le preguntan a niños de 3 añitos, ¿te quieres quedar aquí? ¿Te gusta esta escuela? Y bueno, pues un niño de 3 años no tiene como las habilidades para poder tomar estas decisiones. Esta decisión tiene que ser tomada por el adulto en esta conciencia de que lo que está eligiendo va a sumarle mucho a lo que piensa que va a favorecer la personalidad, el desarrollo integral, la parte académica, la parte social, pero sobre todo la parte afectiva. Porque te puedo asegurar que muchos de los contenidos que se miran en la escuela se olvidan, pero lo que se siente estar en un lugar nunca se va a olvidar. Muchísimas gracias. Espero que esto te pueda aportar. Te recuerdo, soy María Elena Pérez y estoy a tus órdenes.